Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenas tardes, hermanos, tanto de la Iglesia Caminando por Fe como todos mis hermanos repartidos por todo el mundo. Bienvenidos de nuevo a una nueva lectura de la Biblia en un año. Hoy ya justamente es el día número 316. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. Hoy, como siempre, vamos a decir los libros que vamos a leer, haremos una pequeña oración y leeremos la santa palabra del Señor. Hermanos, hoy tenemos 4 libros importantes. Empezaremos por el segundo libro de Reyes en el capítulo número 25, seguiremos con Hebreos capítulo número 7, empezaremos Amós capítulo número 1 y terminaremos con el maravilloso Salmo número 144. En nuestra lectura de hoy, como he dicho, día 316, hermanos, soy David y antes de empezar vamos a orar al Señor para que nos dé la dirección y nos pueda usar para leer su santa palabra. Así que, hermanos, oremos juntos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias primeramente por un nuevo día. Sabemos, Padre, que tú nos sostienes, sabemos que tú nos guardas y sabemos que tú nos cuidas. Y te damos gracias, Padre. Gracias por el sacrificio en la cruz que diste a tu Hijo en muerte de cruz, que murió por todos nuestros pecados para salvarnos y para darnos vida nueva porque estábamos perdidos. Gracias, Padre, por elegirnos, gracias por redimirnos y gracias por traernos al camino correcto. En el día de hoy te damos gracias por todo lo que haces y te pido exactamente en este momento que me uses, Padre, como herramienta para poder transmitir tu santa palabra. Gracias por poner estos medios para poder divulgar tu palabra a todos mis hermanos repartidos por el mundo. Así que para en este momento que seas tú hablando por medio de mí, que tu presencia esté con nosotros y que tu palabra cale hondo en nuestro corazón. Por eso prepara nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo prepara nuestro corazón para que tu palabra entre directa. Y como decimos siempre, que no leamos tu palabra, sino que vivamos tu palabra y pongamos en práctica todo lo que aprendemos. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Y en este momento, que la gloria y la honra sea solamente para ti. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y que este vídeo sea de edificación para todos aquellos que están a otro lado de la pantalla y para sus familias, igualmente para mí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos a empezar a leer el primer libro, que es el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 25. Y la palabra del Señor dice así como título de este capítulo: Sitio de Jerusalén. Y aconteció que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las 2 murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén,
prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso de bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, con una obra de malla y granadas alrededor del capitel. Todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo. Y de la ciudad tomó a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra y a 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces los hirió el rey de Babilonia y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los capitanes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a este en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Jazanías, hijo del Macateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo: no temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió que en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto, porque temían a los caldeos. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Pasamos, hermanos, al libro de Hebreos, en el capítulo número 7. Y dice así la palabra del Señor: el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir,
de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, pasamos a leer Amós capítulo 1 y dice así: el juicio contra las naciones vecinas. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al morador del valle de Abén, y al que empuña el cetro de Betedén. Y el pueblo de Aram será desterrado aquí, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza, y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, y consumirá sus palacios. También extirparé al morador de Asdod, y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder sobre Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro, y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro, y consumirá sus palacios, así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Edom, y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira
continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá y consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta. Y su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Amén, hermanos. Vamos a finalizar con el maravilloso Salmo número 144. Y dice así la palabra del Señor: la oración pidiendo rescate y prosperidad. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta, o el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen, despide relámpagos y dispérsalos, lanza tus flechas y confúndelos, extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantará alabanzas a ti, el que da la victoria a los reyes, el que rescata a David, su siervo de espada maligna, rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan 1000 y 10.000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado, sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hermanos, maravillosa palabra como siempre hasta el día de hoy. No quería finalizar sin hacer una pequeña oración a nuestro Padre por haber estado con nosotros. Así que, hermanos, antes de despedirnos, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias. Gracias y mil gracias por poder leer tu santa palabra, por tener la libertad de leer tu santa palabra, por poder meditarla, por poder estudiarla, pero sobre todo por poder practicarla y vivirla. Gracias, Padre, por darnos las instrucciones necesarias de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que andar en este mundo. Somos peregrinos en este mundo y tenemos que hacer las cosas maravillosas y las cosas bien, como tú dices, obedecerte al 100%, porque este no es nuestro mundo, este es nuestro mundo pasajero. Nos espera un mundo maravilloso y eterno en el cielo contigo. Así que, Padre, como decía tu palabra, ayúdanos, Padre mío, a pedirte rescate. Ayúdanos a ser nuestro Dios, nuestro Padre que nos guíe y danos prosperidad. Sabemos que tú nos das todo y tú nos cuidas. Tú no vas a dejar a tus hijos sin el pan de cada día. Ayúdanos a confiar en ti, a obedecerte y a que nos rescates de este mundo perdido, Padre, y nos ayudes a correr la carrera y a ponernos en el buen camino. Padre, también te damos gracias, como decía tu palabra, confianza, obediencia. Sabemos que hay reyes malignos, sabemos que hay reyes bienaventurados, sabemos que hay reyes buenos, reyes malos, pero sinceramente son hombres, Padre, son hombres. Sabemos que son autoridades, pero como decía aquí, había un rey malísimo, Nabucodonosor, luego había un rey benevolente que salvó a ese siervo y le puso a la mesa a comer con él. Sabemos que son autoridades y tenemos que someternos, pero sobre todo someternos a ti, porque tú eres el que pone esas autoridades. Ayúdanos, Padre, a practicar, a vivir esta palabra. Como decían Hebreos, Melquisedec, sacerdote maravilloso,
como en el antiguo pacto. Los sacerdotes nacían, hacían sacrificios, estaban contigo, oraban, pero morían y pasaban muchos sacerdotes. Pero nuestro único, verdadero y maravilloso sacerdote es Jesús. Jesús no ha muerto, Padre. Jesús resucitó. En ese sacrificio en la cruz nos dio vida nueva a nosotros. Él murió por nosotros y nuestros pecados, pero al tercer día resucitó para estar con nosotros y en nuestros corazones siempre, eternamente. Sabemos que algún día volverá y estamos expectantes a la vuelta de Cristo, pero a confiar en ti, a confiar en Cristo, a seguir los pasos de Cristo y a someternos a ti pidiéndote que cada día nos transformen más a la imagen de Cristo, el único hombre en este mundo sin pecado, el único hombre perfecto, el único. Cristo era totalmente Dios, totalmente hombre, un ser perfecto en todo. Ayúdanos a ser como Cristo, nuestro sacerdote, nuestro ejemplo, nuestro hombre, nuestra señal, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro confiador. Ayúdanos a confiar en Él, ayúdanos a obedecer a Él, ayúdanos a seguir el camino que siguió Cristo. Como dice Pablo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Como dicen los discípulos, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ellos comieron con Cristo, vivieron con Cristo, durmieron con Cristo, aprendieron con Cristo. Y tenemos que ser como Cristo. Transforma nuestros corazones, Padre, y ayúdanos a seguir una vida digna, bendita y sobre todo santa. Y tener los ojos puestos en Cristo. Padre, ayúdanos. Tenemos una batalla, tenemos una guerra en este mundo, pero sabemos que tú nunca nos desampararás. Ayúdanos a luchar contra la carne, ayúdanos a luchar contra el diablo, pero siempre que nuestra mirada esté puesta en Cristo, Cristo, Cristo. Esa es nuestra meta, Cristo. Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están a la otra lado de la pantalla viendo este vídeo. Transfórmalos a la imagen de Cristo. Ayúdalos a confiar en ti. Ayúdalos a tener una vida en obediencia a ti, Padre. Y sea cual sea su situación, buena o mala, que se aferren a ti como un clavo ardiendo. Cristo es nuestro Salvador. Y solo en Cristo hay salvación. Padre, guárdalos, cuídalos y toca sus santos corazones. Porque, cito de nuevo al apóstol Pablo, hay que saber vivir en escasez y hay que saber vivir en abundancia. Porque Cristo nunca nos va a abandonar. Siempre la mano del Señor está tendida para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque Él ya murió por nosotros y nosotros tenemos que morir al viejo hombre y seguir el camino de Cristo. Guárdalos, cuídalos a todos y cada uno de mis hermanos. Guárdame a mí y de nuevo, muchas gracias por poder leer tu palabra y poder tener este santo privilegio de compartirla con todos. Que la gloria y la honra sea para ti siempre. Y te pido que sigas edificándonos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Espero que haya sido muy edificante, como siempre. Leer la palabra es una maravilla, hermanos. Es un gozo y es un privilegio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté todos los días con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor. Un abrazo y que Dios los bendiga. Amén.